Bueno, retornamos a ampliación de noticias aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Mávila Huertas y Carlos Villarreal estamos con ustedes y recibimos la grata visita de Jaime Graña Belmont, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú. ¿Cómo está, Jaime? Bienvenido. Buenos días, a los Carlos. Estudios de RPP. Buenos días, Mávila. Buenos días. Vamos a conversar sobre esta norma o este decreto supremo que está preparando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que se prohíba pues que dos personas vayan en una moto, ¿cierto? Y ya en todos los distritos que están en estado de emergencia. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cree usted que es una medida que será eficaz para reducir los niveles de sicariato, delincuencia, de extorsión o no? Mira, muchísimas gracias. Primero, compartir desde la Asociación Automotriz del Perú nuestra empatía con la ciudadanía de esta situación tan grave que estamos viviendo. Y, digamos, compartir también nuestro enfoque técnico, ¿no? Porque creo que ese es nuestro rol, ¿no? Dar un poco esa visión técnica. Entonces, desafortunadamente, lo que podemos decir al respecto es que este tipo de medidas que se han utilizado ya en otros países como Colombia no han tenido efectos. ¿Podemos citar experiencias concretas? Sí, por supuesto. Por ejemplo, hay un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad del Valle, de Colombia, hecho también en el Centro de Estudios de Desarrollo Económico y también el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, ¿no? Y este estudio lo que nos dice es, se revisó y se vio el impacto en cada una de las ciudades donde se tomaron medidas de este tipo. Por ejemplo, dos personas en moto, chaleco con DNI, casco con DNI, y lo que dice el estudio, la conclusión es no ha sido efectivo, no hubo una disminución de la criminalidad. Pero por contrapartida, justamente ese ejemplo es lo que plantea el Ejecutivo para a su vez plantear una medida de similares características, ¿no? O sea, ¿qué denota eso? ¿Una falta de información? O sea, lo que pasa es que creo que habría que leer el estudio. El estudio dice claramente en los hallazgos y en las conclusiones que recomiendan no tomar este tipo de medidas porque tiene un impacto muy grande en la población. Recordemos que, digamos, 13.7% de las personas en el país se manejan en motocicleta y en el interior eso llega a 20%. No estamos hablando de millones de personas. A raíz de la pandemia se incrementó mucho el uso de motocicletas, sobre todo porque empezó la dinámica del reparto a domicilio. Además, ¿cuál es la situación actual? Es decir, ¿cuánto aporta o cuánto significa en este momento para el mercado la participación de las motocicletas? O sea, entre motocicletas y mototaxis se llega casi a 3 millones de unidades, ¿no? El parque automotor es ya tan grande como el parque de vehículos ligeros. ¿Qué medidas entonces, porque en efecto el Ministerio de Transportes estaría listando este decreto supremo para que las motos no operen con más de un conductor en los estados de emergencia? Pero lo que estamos viendo es que son cada día más los distritos que piden estar en emergencia, que se extienden además, entonces lo temporal se convierte en permanente. Y el problema que se vio justamente en Colombia a raíz de este caso es que cuando uno lo hace por zonas, el crimen lo que hace es se mueve a la otra zona. O sea, si me dijeran, porque nosotros entendemos que a circunstancias extremas pueden haber medidas también extremas, pero lo que creemos que no debe haber es que tomemos la decisión incorrecta, ¿no? Que pasemos una factura a la población, estamos hablando de millones de consumidores y de usuarios de motocicletas, y que no tenga esto ningún efecto en el crimen. ¿Qué alternativa podrían proponer? O sea, lo que se ha visto en el caso de Colombia, y justamente estamos, digamos, tratando de profundizar aún más, es dotar a la policía de los recursos para poder fiscalizar. Porque, por ejemplo, hoy día portar un arma sin licencia está penado, ¿no? Sin embargo, no hay fiscalización, porque si hiciéramos fiscalización y encontrásemos a esas personas en motocicletas con un arma, podríamos ponerlos presos o podríamos hasta deportarlos. Eso no está pasando. Entonces, el foco debe ser en fiscalización, en inteligencia. Muy probablemente se necesita un nivel de inteligencia mucho más profundo. Habría que ver qué tipo de convenio tenemos con algún país que tenga las capacidades. Actualmente, perdón, ¿cómo se podría realizar justamente esta fiscalización con las condiciones actuales que tenemos? O sea, no necesariamente, ¿cierto?, intervenir a una persona que esté con un arma en una moto. Aquí lo que se busca es prohibir
que vayan dos personas en una moto, pero ¿cómo viabilizar esa fiscalización con las condiciones que actualmente tiene, por ejemplo, la Policía Nacional y las carencias, sobre todo? O sea, yo Carlos, desde la Asociación Automotriz del Perú sentimos que falta fiscalización en todo sentido. O sea, ahora con la criminalidad más, pero podemos verlo en el tránsito, ¿no? O sea, no hay una fiscalización y creemos que dotar a la policía de esa capacidad de fiscalización es lo más importante. Se ha relajado esa fiscalización. Sí, bueno, cambiaron las normas hace ya 3 años, me parece, respecto de cómo había una participación, digamos, en la colocación de multas, había un impacto económico para la policía por las multas. Eso se cambió, eso ya no existe más y no hay, digamos, la tecnología no está al día tampoco, ¿no? Ahora, venimos hablando a lo largo del programa de que hay que reforzar la policía, con varios invitados nos repiten lo mismo, ya sea porque sí, más recursos, más inteligencia, más fiscalización, pero la policía de verdad está sobrepasada, ¿no? Porque además nos faltan efectivos. El asunto es bien complejo, realmente. Y hablar de las Fuerzas Armadas es muy delicado, ¿no? Porque tiene, digamos, pros y contras y porque además estamos a puertas de un evento de APEC internacional. Entonces, no pareciera que esa tampoco es la solución inmediata. Ahora, hay ordenanzas municipales que ya se han dado para prohibir el tránsito de las motos. ¿Esas ordenanzas de alguna manera chocan contra algún tipo de derecho a libertad de tránsito? Pero por supuesto, son inconstitucionales, ¿no? Además, no tienen ellos, la facultad como para prohibir un derecho fundamental como es el de libre tránsito, ¿no? ¿Ustedes en algún momento han sido, diríamos, consultados, llamados por parte de especialistas del Ejecutivo para la preparación de una norma de esta naturaleza? Ustedes que son conocedores del tema. Hemos conversado sobre una de las alternativas, que es el colocar tecnología. Ustedes conocen que los vehículos ligeros y los vehículos pesados tienen 3 placas, una de las cuales es una placa que tiene un chip, que sí, tiene un elemento de radiofrecuencia. Sin embargo, las motos no tienen eso. Entonces, hay un proyecto en el cual hemos estado conversando para cambiar la placa. ¿Quiénes han conversado? Con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sí. Para cambiar la placa al modelo Mercosur, que es una placa más grande, de 20 por 17, con una numeración, digamos, más visible y que incluya el tema del chip. Eso es súper interesante. Porque una vez que la placa tiene el chip y estamos en ese proceso de poner los arcos lectores, cosa que también ha mencionado el señor ministro, se puede hacer una fiscalización mucho más efectiva, no solamente del crimen, sino también, por ejemplo, de que las motos tengan SOAT, de que los carros tengan SOAT, que hayan pasado su revisión técnica, o sea, un nivel de fiscalización como creemos que debemos estar a la altura, un nivel de fiscalización electrónico, moderno y más eficaz. ¿A qué acuerdos llegaron? Estamos en ese proceso, o sea, todavía estamos en ese proceso. Esperamos realmente muy rápidamente que salga el mandato para poder comenzar a implementarlo. Bueno, ojalá sean escuchados, porque ese tipo de alternativas sí podrían ayudar, en efecto, por lo menos a ordenar, además, no solamente a detectar a los delincuentes, sino también poner un poco de orden, ¿no?, en el tránsito, que ya está bastante desordenado a raíz justamente del uso indiscriminado de motocicletas y la incapacidad que tiene la policía de darse abasto para esa tarea de fiscalización. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Algo más? Sí, hay un temita, no es un tema pequeño, ¿no?, que es... desde la Asociación Automotriz del Perú nosotros estamos comprometidos en desarrollar un parque automotor moderno, seguro, eficiente y sostenible. Y vemos un problema estructural de fondo, ¿no? No tenemos macromovilidad, o sea, nos hemos demorado más de 20 años en poner la primera línea de metro. La segunda línea de metro ya tiene 10 años y todavía no está lista. Entonces estamos hablando de que tenemos un problema estructural al que tenemos que prestar atención, y lo digo porque vamos hacia un colapso. Yo para llegar a esta entrevista me he demorado casi 1 hora y deberían ser 15 o 20 minutos.
¿Qué otra cosa falta? Gestión del tráfico. Y no estoy hablando solamente de Lima, estoy hablando de las ciudades del Perú en el interior también, ¿no? Arequipa, Trujillo, Chiclayo, etcétera, Cusco. Entonces, simplemente no dejar no perder de vista que si bien tenemos una conversación urgente que es la seguridad ciudadana y ese tema de la motocicleta, tenemos un tema mucho más grande y probablemente de un impacto mucho mayor, que es cómo intervenir de manera efectiva en los elementos que pueden hacer que no lleguemos al colapso. Macromovilidad, gestión del tráfico, cultura vial y fiscalización. Muy bien. Don Jaime Graña Belmont, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú, gracias por su visita aquí a los Muchísimas estudios de gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con ampliación de noticias.